Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más estamos aquí para meditar en la palabra de Dios. Pidámosle dirección a Dios para que este mensaje fluya en nuestras vidas, en nuestro entendimiento y poder comprender lo que Dios quiere decirnos. Oremos. Amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, deposito este mensaje en tus manos para que tu Espíritu Santo lo dirija a cada persona oyente que está presente en este momento, Señor, escuchando y mirando este mensaje. Bendice a quien habla y deposita tu semilla en esa tierra fértil y que dé fruto en abundancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos en la última semana de lo que es la misión Jesucristo. Vaya campaña de 42 días. Es una aventura a la cual el Señor nos ha estado invitando y ha sido preciosa esta aventura. Esta campaña, Misión Jesucristo, surgió como una respuesta a una de las necesidades más apremiantes de la Iglesia del Señor Jesús. Y más en este tiempo tan confuso y de apostasía que la pandemia ha desenmascarado de manera general. En medio de la multitud de posturas, modas, unciones, apóstoles, profetas, rituales, declaraciones, cursos, congresos, conciertos y no sé qué más, que proclaman un nuevo evangelio humanista que idolatra la prosperidad y las capacidades humanas, se hace necesario fortalecer lo fundamental, lo básico, lo principal, el carácter de Dios, su soberanía, su gracia, su encarnación en Jesús nuestro Señor. Nos hemos enfocado en los temas fundamentales de la fe, si han de acordarse. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es la salvación? Y cómo compartir el mensaje de salvación con efectividad a la gente que no conoce de Dios. También estudiamos profundamente, pero con sencillez, claridad y soporte bíblico, las herramientas para vivir la fe, para defenderla y para enseñarla en la gloriosa tarea de cumplir con la gran comisión, esa gran comisión de hacer discípulos. Leímos 42 capítulos del libro Misión Jesucristo. Cada semana, si se acuerdan, estudiamos uno de los nombres o títulos del Señor en el acrónimo Ixoye o Ixtus y Jesús, que significa pescado, uno de los símbolos más importantes del cristianismo. Hablando precisamente de esos acrónimos, Jesús en griego, ahí lo tienen ustedes descrito, habla de la humanidad, Jesucristo el Hijo del Hombre. Cristo, habla de la promesa, Jesucristo el Mesías, Dios, la divinidad, Jesucristo es uno con el Padre, el Hijo, la encarnación, es decir, de Jesucristo el unigénito de Dios. También recordamos acerca del Salvador, es decir, es la sustitución, Jesucristo el Redentor. Y la última semana estudiamos acerca de la iglesia, ¿se acuerdan? La comunidad, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero ahora nos corresponde celebrar, es decir, hemos terminado la misión Jesucristo como campaña. Ante su grandeza, su amor y el honroso privilegio que nos ha dado de proclamar su mensaje, solo queda agradecerle a Dios, bendecir su nombre y declarar quién es Él, compartir sus proezas, claro, cantarle, es decir, celebrar al Rey de Reyes. Por eso el mensaje se llama así, celebremos el estar enfocados en la misión Jesucristo, basados en la palabra de Filipenses 3, del 1 al 13. En este párrafo de Filipenses, el apóstol usa la figura del atletismo para describir su vida cristiana. Es un hombre que tiene los ojos abiertos para ver el mundo que lo rodea y extraer ricas lecciones espirituales. En aquel tiempo, para que un atleta participara en los Juegos Olímpicos en Atenas, primero tenía que ser ciudadano griego, requisito. Pablo no compitió para obtener la ciudadanía. Entonces nosotros no corremos la carrera cristiana para ganar el cielo, porque ya somos ciudadanos del cielo, según Filipenses 3:20. En el pasado, Pablo renunció a todos sus logros en el presente. Él se miraba a sí mismo como un atleta corriendo la carrera cristiana cuya meta está en el cielo. Ese fue su enfoque. Y ahí quiero que nos pongamos con mucha atención. Les pregunto, ¿se han podido dar cuenta de los síntomas que muestra una persona cristiana
que ha dejado de correr la carrera de la fe. Uno de tantos síntomas es el de perder el enfoque de su identidad como cristiano, pero también de su qué hacer como cristiano. Primera enseñanza que les comparto hoy. Como cristianos es necesario enfocarnos en Jesús. Dicen los versículos 12 y 13 del capítulo 3, no que lo haya yo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Si hay algo que la pandemia ha revelado, que ha descubierto, es que multitud de cristianos, desen cuenta, han caído en el conformismo en estos tiempos y se han sentido satisfechos por su vida cristiana. Y eso no es normal. Quien piensa que es cristiano o cristiana, siempre debe haber esa hambre, esa sed de Dios. Siempre debe sentirse insatisfecho con ese ímpetu de echarse un clavado a la palabra y de compartir el amor de Dios. El veterano apóstol y prisionero de Cristo, me refiero a Pablo, él nos dice, no creo que lo haya logrado. En términos de progreso hacia la perfección, Pablo es un hermano entre hermanos. Aún siendo un gran líder, sigue siendo un cristiano que lucha como el resto para lograr lo que Dios ha preparado para sus hijos. Y aquí Pablo participa en una carrera hasta lograr el premio mayor, ver y estar con Jesús. Aunque era un hombre de Dios, un vaso de honor, un siervo fiel, un valioso instrumento para predicar el evangelio y para plantar iglesias, Pablo nunca estuvo satisfecho con sus victorias espirituales. Noten eso. Como Moisés, siempre quiso más. Ambos tenían una insatisfacción santa y eso es un elemento esencial para avanzar en la vida cristiana. Sin embargo, muchos cristianos hoy en día están contentos consigo mismos en comparación con aquellos que han tropezado y se quedan estancados. Pablo no se compara con otros, se compara con Cristo. Todavía no ha alcanzado la perfección, dice el versículo 12. Aunque es perfecto, es decir, maduro en la fe, dice el versículo 15, no está satisfecho por lo que está en ese momento, lo que ha logrado, lo que ha realizado en la misión que Dios le encargó. No está satisfecho. Una de las características que da el estar enfocado en Dios y su obra es la madurez cristiana. Es la conciencia de la imperfección misma. El cristiano maduro, mis hermanos, hace una autoevaluación honesta y se esfuerza por mejorar. La lucha contra el pecado aún no ha terminado, ya que esta perfección no se logra en la vida presente. Si nos vamos a Romanos capítulo 7 del 14 al 24, es preciso, por favor, que lo está pasando por la pantalla, es preciso recordar lo que aquí dice. Y versículo 16 dice así en adelante. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo lo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si abundamos y seguimos leyendo el capítulo 7 de Romanos, hay esa lucha de querer hacer lo bueno, pero no lo hace. Y lo que no lo quiere hacer, eso hace. Es un resumen de estos versículos que está en Romanos capítulo 7. Y eso habla precisamente de un caminar cristiano, de la necesidad de estar caminando con Dios vez tras vez, sin perder el enfoque. Esta invitación de Santiago también. Allá en Santiago capítulo 3, versículo 2, vayan a su Biblia por favor, Santiago capítulo 3, versículo 2, dice la palabra de Dios, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Si decimos que no tenemos pecado, dice Juan que nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, pues tampoco está en nosotros. Perder el enfoque, hermanos, nos lleva al estancamiento espiritual. Y eso no solo es un error, también es un signo de inmadurez. La iglesia en Sardis, ¿se acordarán? Se consideraba una iglesia viva, pero el juicio de Jesús dice, estás muerta.
Recordemos la de la Odisea. Se consideraba rica y acomodada. Jesús dijo, no chiquita, eres pobre, ciega y desnuda. Sansón, él pensó que todavía tenía mucha fuerza cuando en realidad ya la había perdido. El despertar espiritual, el despertar espiritual de un cristiano y de una iglesia comienza con una actitud de docilidad, mansedumbre, humildad y de reconocimiento de que todavía necesita enfocarse en buscar más de Dios. Miren lo que dice el Salmo 42, 1 y 2, muchos se lo saben de memoria. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? En nuestra carrera cristiana no hay áreas de descanso. Enfoquémonos, por favor, en Jesús y sigamos adelante, sigamos adelante. Pero también, como cristianos es necesario enfocarnos a lo que Jesús nos llamó. ¿A qué nos ha llamado Jesús? Dice el versículo 13 de Filipenses, Pablo dice, una cosa hago. Y me gustaría que te preguntaras en este momento, ¿qué tan apasionado soy o eres para vivir tu cristianismo o mi cristianismo? El apóstol Pablo tenía los ojos fijos en la meta y no se desvió. Estaba convencido de lo que debería hacer. Pablo era un hombre dedicado, un hombre enfocado exclusivamente a la causa del Evangelio. No se dejó distraer por otros intereses. Su mente se volvió total y exclusivamente cautiva para hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, ese no es apto para el reino de Dios. Recordemos a Marta. Ella estaba distraída por tantas cosas, pero Jesús le dijo que solo una cosa era necesaria. Hay muchos creyentes que comparten su atención con muchas cosas. ¿Y saben qué? Pierden su enfoque del por qué son hijos de Dios. Y a perder el sentido del ser cristianos, ya no saben a qué les llamó Dios a hacer. Y la misión Jesucristo trata precisamente de enfocarnos directamente quiénes somos delante de Dios para no olvidarnos de nuestra tarea que tenemos por delante. Creyentes que han perdido el enfoque son como la semilla que cayó allí entre espinos. ¿Se acuerdan lo que dice Marcos? Se desvaneció, se perdió. Por eso, debemos enfocarnos y centrarnos en la obra de Dios como Nehemías. Este fue el líder que restauró la ciudad de Jerusalén después del cautiverio babilónico. Él estaba enfocado en quién era Dios, quién era él delante de Dios y a qué estaba llamado a hacer. ¿Se acuerdan que cuando sus oponentes trataron de desviar su atención del trabajo de reconstrucción? ¿Se acuerdan qué les respondió a él? Yo hago una gran obra, y no puedo ir porque cesaría la obra. Por eso les digo, en nuestra carrera cristiana, corramos con un enfoque de ímpetu y pasión, haciendo la gran obra del Evangelio. ¿Y qué es eso, pastor? Almas para Cristo, discípulos para Jesús, discípulos de Jesús. ¿Y saben cómo se llama eso? Crecimiento cristiano, extensión del Evangelio, expansión del Evangelio. Y por último, como cristianos es necesario permanecer enfocados en Jesús. Todos los creyentes enfrentamos oposición para que dejemos de luchar, vivir y avanzar en nuestra carrera cristiana. Todos. Sin embargo, debemos permanecer en el seguir adelante para no perder el enfoque de ser creyentes. Ahí está la clave, permanecer. El apóstol Pablo muestra la necesidad de que tengamos una dirección clara y segura en la carrera cristiana. Y nos lo expresa diciéndonos, olvidando ciertamente, ¿qué cosa? Lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está adelante. Los que corren en una competencia no miran hacia atrás para calcular qué tan lejos han avanzado, ni cómo están los otros corredores, los otros competidores. Aquellos que corren fijan sus ojos en la línea de meta. Y el cristiano no puede ser distraído por la preocupación del pasado.
No puede ser distraído por el afán del futuro. Si Pablo no hubiese aprendido de su pasado, su vida sería un infierno. Miren lo que dice 1 Timoteo 1:12 al 17. Precioso pasaje que dice aquí. Dice que le tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes. ¿Se acuerdan todo lo que dijo? Blasfemo, perseguidor, injuriador. Y todavía dice, pues era ignorante, era incrédulo. Mas llegó la gracia y fue abundante con la fe y el amor en Cristo Jesús. Y luego dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Él se identifica como el primero. Pero por esto fui recibido, fíjense qué precioso, a misericordia, para que Jesucristo se mostrara así, con toda clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer después. Por tanto, Él decía que al Rey inmortal, invisible y al único sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Pablo está enfocado en celebrar a Dios, en celebrar a Cristo. Si Pablo no abandonara sus supuestos méritos, no descansaría en la gracia de Dios. El corredor que pierde su enfoque y mira hacia atrás pierde velocidad, dirección y carrera. Las Escrituras nos recuerdan que quien pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Perder el enfoque, mis hermanos, mirar hacia atrás, es una señal de que se sigue guardando en su interior un anhelo por el pasado. Y saben una cosa, eso es peligrosísimo. Revisando la historia bíblica, nos encontramos con una mujer que perdió el enfoque por anhelar su pasado. Y me refiero a la esposa de Lot. ¿Qué hizo ella? Miró hacia atrás. Cuando la ciudad de Sodoma estaba siendo destruida, desobedeciendo así la guía divina. ¿Qué consecuencias tuvo ella? Dice la Escritura que se transformó en estatua de sal. Perder el enfoque mirando hacia atrás nos inmoviliza. Si queremos mirar hacia atrás, solo hagámoslo para recoger enseñanza de nuestra vida pasada, no para anhelarla, no para regresar a ella. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Eso nos lo dice Pablo en 2 Corintios 5. Hay que ver el pasado, pero para aprender de él. Otro caso que nos es pertinente recordar como comunidad de fe es lo que le sucedió al pueblo de Israel, quienes, bajo la influencia de 10 espías incrédulos, vivieron graves consecuencias. Fue un caso grupal de pérdida del enfoque y contaminaron a su pueblo al anhelar otra vez regresar atrás, a Egipto. ¿Qué consecuencias hubo entonces en el pueblo de Dios? Perecieron en el desierto. No llegaron a la tierra prometida, ni siquiera su líder Moisés. Por eso, anhelar regresar al pasado es perder el enfoque como pueblo de Dios, y eso nos puede llevar a una muerte espiritual segura. Miremos nuestra historia solamente para aprender de ella, no para anhelar regresar a ella. Esa es la enseñanza. También la Biblia nos lleva a recordar otra preciosa historia para que aprendamos de ella. Me refiero a José, a quien se le conoce como José el soñador. Sí, el de Egipto. Él fue maltratado por sus hermanos y aprendió de su pasado. ¿Y qué aprendió? La mejor lección que todo ser humano debe aprender: amar y perdonar. A él no le molestó ni le incomodó perdonar a quienes destruyeron su adolescencia y su juventud. ¿A quiénes me refiero? Sus hermanos. ¿Por qué lo hizo José? Porque él no perdió su identidad de ser hijo, de ser hermano, de ser parte de una familia, de ser miembro del pueblo de Dios. Es decir, no perdió el enfoque de quién es su Dios, quién es su Señor. Tan es así que cuando nació su hijo mayor, le puso por nombre Manasés. ¿Saben qué significa Manasés? Perdón. Solo alguien que conoce a Dios verdaderamente sabe que Dios es amor. Y si ese alguien ha experimentado el amor de Jesús en su vida, personalmente, conoce de primera mano el poderoso significado de la palabra perdón. Y solo quienes han experimentado el amor y el perdón de Dios, tienen el deleite de dar amor y perdón. Y si tú eres uno de ellos, estás bien enfocado en Dios, en Cristo, en su obra, en la misión Jesucristo. En nuestra carrera cristiana, no nos distraigamos por nuestro pasado.
Sigamos, mis hermanos, sigamos enfocados en alcanzar nuestra madurez cristiana. Y termino con este desafío. Como en cualquier carrera, pero ahora como cristianos, estamos siendo desafiados a avanzar hacia una meta. Y le hemos llamado a esa meta Misión Jesucristo. Y no es otra cosa que enfocarnos en lo que Pablo nos ha dicho en el versículo 13. Una cosa hago. Es decir, glorificar el nombre de Dios. Glorificar el nombre de Jesús como nuestro Dios y Señor. Crecer como discípulos de Cristo y compartir el Evangelio a otras personas. Cuando logramos ese propósito, obtendremos un premio. En los antiguos Juegos Olímpicos, han de recordar, el premio era una corona de laurel. Hoy dan una medalla de oro. Pero notemos esto. Pablo no nos dice cuál es el premio para los cristianos. Solo nos dice que vamos a recibir cuando estemos allá en el cielo, lo vamos a recibir. ¿Qué cosa? No sabemos. El premio podría ser una alabanza de Cristo a sus siervos, puede ser una corona de la vida de la que se habla en 1 Corintios 9, o incluso podría ser el mismo Cristo. Lo que sí sabemos es que tú y yo tenemos un gran llamado a correr con dignidad la carrera que tenemos por delante, a la que nuestro Dios nos ha invitado. Y su llamamiento es a venir a estar con Él en el cielo. Así que no perdamos el enfoque que Dios nos ha dado y que nos lo ha recordado durante los últimos 42 días en Misión Jesucristo. Ahora bien, hablando con sinceridad ante Dios y contigo mismo, ¿puedes decir honestamente que te estás esforzando por alcanzar la meta de no perder el enfoque de quién eres como hijo de Dios? Así como Pablo mismo. De no ser así, ¿qué debes hacer para renovar y encauzar tu enfoque y tu compromiso de avanzar hacia la meta de ser como un cristiano maduro, un discípulo de Jesús? Y si no has experimentado un encuentro personal con Jesús, pues, ¿qué esperas? Yo te invito. Porque Dios tiene sus brazos siempre abiertos para ti y tu familia. Hoy mismo, en este momento, Él quiere sembrar en ti vida eterna. Y si ya eres discípulo de Jesús, vive como tal. Si deseas entregar tu vida a Cristo, sería bueno que en este preciso momento lo hicieras y le digas a Dios: Señor, aquí está mi vida delante de ti, y no solo mi vida, sino también todo lo que en ella traigo. Luchas, cargos, malos pensamientos, malas palabras, malas actitudes, malas acciones, malas vivencias, equivocadas y producto de mis malas decisiones, y por ello te pido perdón. Porque a final de cuentas reconozco que todo eso no me ayuda y a ti no te agrada, porque sé que es pecado. Y dile: aquí estoy, no puedo más, ayúdame. Ayúdame con lo que ya no puedo soportar. Limpia y lava mi maldad que hay en mi vida, mi alma, mi espíritu, mi conciencia. Y dile: perdóname, Señor. Les invito a orar. Padre Celestial, te agradecemos por esta aventura, Señor, de caminar, estudiar, meditar, enseñar, aprender más de ti durante los últimos 42 días. Y todo eso, Señor, nos ha ayudado no solo a conocerte, sino también a reconocer nuestras necesidades y limitaciones, las cuales las ponemos delante de ti. Y aquí estamos unidos en el orar los unos por los otros. Escucha nuestra oración. Perdónanos si nos hemos desviado. Perdónanos si hemos perdido el rumbo. Perdónanos si hemos perdido ese camino que nos mostraste a través de tu Hijo Jesucristo. Que retomemos el enfoque, que retomemos tu caminar y que vayamos con rumbo hacia ti, Señor Jesús. Amén y amén. Un apapacho, mis hermanos. Dios me les bendiga. Este pasaje último de Juan está precioso, considérenlo. Un abrazo. Dios les bendiga. Un apapacho.